Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos pues antes de la pausa, ya tenemos en nuestro set al amigo Yaxel Román, analista internacional, con quien vamos a hablar de diferentes tópicos internacionales, de las cosas que pues están dándole la vuelta al globo terráqueo. Vamos a comenzar con él. Buenas noches, Yaxel. Buenas noches, aquí contento de siempre estar con ustedes cerrando la noche. Yaxel, la semana pasada o el fin de semana pasado se realizaron las elecciones en Francia. Así es. Donde prácticamente un desconocido, banquero, 39 años de edad, Emmanuel Macron, quedó en segundo lugar. Primero. Primer lugar, perdón, y donde la señora Le Pen quedó en un segundo lugar, y prácticamente dos partidos desconocidos desplazaron a los partidos tradicionales, y vemos como el partido oficial de Fillon, ¿verdad? Va a apoyar a Macron en una segunda vuelta, posiblemente el 7 de mayo. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que tú entiendes que pudiera pasar allí? Aunque desde ya las encuestas dicen que Macron es el virtual ganador. Bueno, sí, es Emmanuel Macron, candidato joven, 39 años, y que fundó la organización política En Marcha. Es una persona que, aunque no había sido conocido por la totalidad del pueblo francés, sí es una persona que ha tenido un gran activismo dentro de la política de ese país. Él era recientemente ministro de Economía del gobierno de François Hollande. Él había sido militante del Partido Socialista, del ala derecha del Partido Socialista, pero ante el descrédito de este partido por el gobierno fallido, si se quiere, de François Hollande, él decidió ir como candidato independiente de su partido tradicional. Y fue una candidatura que logró atraer varios votantes de distintos pensamientos, principalmente los moderados del Partido Socialista, pero también muchos moderados del Partido Republicano, que es el partido que llevaba como candidato a François Fillon, y que durante mucho tiempo era visto como el seguro próximo presidente de Francia, pero por escándalos que tenían que ver con ética, al tener nombrada a su esposa y a su hijo en el servicio civil, eso le hizo perder unos cuantos puntos, pero durante la mayor parte de lo que había sido el trayecto de la campaña, el Partido Republicano, que es el partido hermano del Partido Reformista en la Internacional Demócrata Cristiana, cayó de un 24% que tenía en las encuestas hasta el 20%, que fue lo que logró el pasado 23 de abril. Entonces, efectivamente, Emmanuel Macron logró unificar lo que era todo el voto liberal conservador de la República Francesa, de esta Quinta República. Y pongo énfasis en Quinta República porque se ha dicho que este fue el fin de dicha república, una república que inicia posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la cual tradicionalmente los partidos que se habían enfrentado por la presidencia habían sido el partido del general Charles de Gaulle, que es este partido republicano en sus distintas versiones, y los distintos partidos de corte socialista, a pesar de que esta no es la primera vez que queda el Partido Socialista fuera de la segunda vuelta. En el año 2002, el candidato Lionel Jospin también había quedado fuera cuando en esa ocasión fue el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que pasó a una segunda vuelta donde fue rotundamente derrotado por Jacques Chirac, un también gran amigo del Partido Reformista, y en esta ocasión se espera que también sea muy rotundamente derrotada la señora Marine Le Pen, salvo cualquier sorpresa, dado de que le resulta muy difícil aglutinar lo que sería una mayoría en esta segunda vuelta, mientras que, como bien tú mencionabas, el Partido Socialista, el ex partido de Emmanuel Macron, que logró un lamentable 6% en estas elecciones, siendo uno de los partidos oficialistas con peor resultado en la historia de Europa Occidental, un partido que había ganado las elecciones del año 2012 y ahora queda en quinto lugar, pero ha anunciado su apoyo a Emmanuel Macron. También lo ha anunciado el Partido Republicano, con François Fillon la misma noche anunciando que votaría por Emmanuel Macron. En el día de ayer, el expresidente Nicolas Sarkozy también anunció que votaría por Emmanuel Macron, y hasta ahora no hemos visto ese cálculo de distintos líderes políticos endosando lo que sería la candidatura de Marine Le Pen. Ahora bien, esto no será tan fuerte como cuando su padre pasó a la segunda vuelta, que quedó 80% contra 17%. Aquí se espera que ella pueda incluso sobrepasar el 40% y sería previsiblemente la líder de la oposición. Pero más que ganar la presidencia, que yo estoy seguro que entre los miembros del Frente Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, no es algo a lo que ellos estén apostando, serán muy importantes las elecciones legislativas que vienen el 6 de junio, y en la cual, con ese 40% que previsiblemente puede lograr Marine Le Pen, pudiera tener una gran matrícula de legisladores que pudieran llevar lo que es su visión nacionalista y que todavía no habían podido llegar
al Congreso. El Partido Frente Nacional no había logrado congresistas hasta ahora, pero en esta ocasión se espera que sí lo logre. Y ahí será muy importante todo este tipo de alianzas para Emmanuel Macron, que como tiene un movimiento que no tiene tantos candidatos, será muy importante poder contar con los legisladores que sean electos de los demás partidos. Estamos viendo cosas en la esfera mundial que a veces como que no la esperamos. Aparentemente la salida de Inglaterra de la Unión Europea no era posible hasta que no se hizo el referéndum. Exacto. Aparentemente. En los Estados Unidos, la candidata o el candidato que se perfilaba como ganador, Hillary Clinton, pierde de Donald Trump. Sí. En este caso, en Francia, vemos que los partidos tradicionales se quedaron rezagados. Pudiéramos decir que a nivel mundial se está dando como un cambio de la sociedad, de la población, a probar algo nuevo, a cambiar porque tal vez lo tradicional se está haciendo obsoleto. Yo sí le daría un consejo a todos los políticos que nos ven esta noche y que nos ven en todas las ocasiones que estamos aquí encerrando la noche. Yo lo que les diría es que nunca apuesten a que el electorado, a que los votantes van a hacer exactamente lo que ustedes les digan. Al contrario, aunque los políticos quisieran pensar que son un grupo de borregos, los electores, al contrario, a los electores no les gusta cuando le bajan directrices desde lo que son estas cúpulas. Y en todos esos casos que tú has mencionado, yo le agregaría el plebiscito de Colombia del año pasado, cuando le han dicho a la gente que algo es inevitable y que algo viene desde las élites y que esto es lo que va, y si usted vota contrario a esto es porque usted no entiende bien, porque a usted le falta inteligencia, porque usted no está considerando bien. Entonces lo que vemos es este tipo de resultados. No se pensaba que en Gran Bretaña, en ese gran Reino Unido, pudieran votar para salir de la Unión Europea, pero cuando se les dijo constantemente que la otra opción era una opción tonta, pues ellos decidieron quizá parecer tontos, pero actuar soberanamente. Como en Colombia también se dijo que quien votara en contra del acuerdo con la FARC, lo que era un guerrero contrario a la paz, las personas que se sintieron ofendidas decidieron efectivamente votar en contra de tal acuerdo. Con Donald Trump pasó igual, se dijo que era únicamente Hillary Clinton que podía gobernar Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Ganó Donald Trump. En Francia vimos que durante mucho tiempo varios sectores están marginando a los emergentes, pero ahora los partidos que desde la Segunda Guerra Mundial habían dominado lo que es el Palacio de Eliseo, ahora salen de lo que será el gobierno. Entonces, efectivamente, yo sí les reitero a todos los políticos que nos vean a que dialoguen más, a que escuchen más, porque les gusta muchas veces tomar micrófonos, a todos nos gustan las tarimas, nos gustan dar esos discursos grandilocuentes, grandiosos ante el público. Por el contrario, la gente lo que quiere es ser escuchada. Aquella gran época de los mítines pasó, y al contrario, la gente, en vez de escuchar directrices de un líder, ahora quiere que ese líder los escuche. Entonces la gran receta es usted posicionarse como quien escucha a la gente. Cuando hace lo contrario, pues ya usted tiene todos esos ejemplos que mencionó Giovanni y ejemplos que seguirán efectuándose. Mira, tú hablaste de diálogo, de escuchar, y precisamente hoy Estados Unidos está pidiendo a Corea del Norte suavizar el tono y llegar a algún tipo de acuerdo, entablar un diálogo, en momentos en que vemos que se están haciendo maniobras militares, desplazamiento de buques, barcos, aviones, entrenamiento, y ahorita dije cuando te presenté de que todos estamos atentos, pero que nadie quisiera que estalle una tercera guerra mundial, nadie lo quiere ver. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que esto se dirima por el diálogo diplomático o hay un confrontamiento militar en el caso de Corea del Norte, Estados Unidos? Bueno, Corea del Norte, con todos los gobernantes que ha tenido desde su división y creación, le ha gustado la retórica armamentista, le ha gustado la retórica extremista. Todos los dictadores que ha tenido ese pueblo del sureste asiático han asumido este tipo de discurso, que para los que les gusta jugar el póker saben que le llaman a veces el bluff, que es cuando uno tiene una mano que sabe que no va a ganar, pero usted quiere que su oponente se retire del juego o que le tema a usted, y usted habla como si usted tuviera ya un full house ahí que puede ganar. Corea del Norte de ninguna manera puede competir con Estados Unidos en ningún renglón, en el más mínimo, no puede. Ahora bien, con esa retórica que asumen,
es muy difícil no tomarla en serio por parte de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Estados Unidos la toma en serio? Que entonces China, que es un aliado a veces por conveniencia de Corea del Norte, también debería entonces entrar en lo que son todo este tipo de discusiones. Y entonces Estados Unidos le ha pedido directamente a Corea del Norte que baje ese tono, porque no es en el interés de nadie que se asuma un enfrentamiento con Corea del Norte, que no se trata únicamente de lo que pueda hacer este régimen totalitario que se ha establecido en ese país, régimen totalitario y monárquico de sucesiones filiales, sino también lo que pudieran pasar con los aliados coyunturales de Corea del Norte, que son países como lo es Rusia, como lo es China, y que son países que no solamente en su poder armamentista, sino también en el poder económico tienen mucho peso, y cualquier enfrentamiento que pudiera devenir en bélico con estos países golpearía a la totalidad de la humanidad, no solamente en lo que serían las bajas de vidas humanas, sino también en un colapso casi total de la economía global. Así que esperamos que Corea del Norte no termine sirviendo como esa plataforma a un conflicto de repercusiones globales, como es lo que pudiera pasar. Y ahora que mencionas a Corea del Norte, vale recordar que el próximo 9 de mayo, Corea del Sur tiene sus elecciones presidenciales, en las cuales se adelantaron por la salida de la presidenta Park, que fue juzgada de manera política y removida de su cargo. Estas elecciones, que están pasando quizá un tanto desapercibidas por la gran atención que recibe su vecino del norte, que es el mismo pueblo, son elecciones que tendrán mucho que ver en cómo se manejan de ahora en adelante estos dos lados de un mismo pueblo. En estas elecciones se espera que el Partido Demócrata, un partido que ha tenido tradicionalmente una línea bien contraria al régimen norcoreano, sea el ganador de las elecciones, y eso pudiera levantar tensiones y también pudiera, desde luego, motivar a que Estados Unidos, el gran aliado de Corea del Sur, también tenga que intervenir. Esperamos que solo retóricamente y que no en la tierra, que es lo que todos queremos evitar. Entonces, nuestros televidentes harían bien en prestar atención a la prensa internacional, que va a estar hablando de lo que serán estas elecciones del 9 de mayo, en la cual se elegirá el sucesor anticipado de la presidenta Park, que precisamente por este juicio político ha golpeado tan fuerte a su partido que, a pesar de que ganó el año pasado las elecciones congresuales con un 45%, ahora está marcando solo un 10%. Ya sé, con tu permiso y el de los amigos televidentes, vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire. Vemos que en este caso la Unión Soviética siempre se ha mantenido como en contra de los Estados Unidos, entre comillas, simplemente por llevar la contraria. En este caso, Estados Unidos está en una discusión directa con Corea del Norte, pero por debajo está el apoyo ruso. Vemos que en Venezuela, Estados Unidos está buscando de que el gobierno de Maduro se vaya a unas elecciones, pero escuchamos decir al canciller ruso que esos son sectores que quieren incitar y derrocar el gobierno de Maduro. Entonces, como que siempre Rusia está en contra o llevando la contraria a Estados Unidos. Vamos a ir a la pausa para que luego analicemos esta pregunta. Con su permiso, amigos televidentes. Amigos televidentes, gracias por continuar con este su espacio Tratando la Noche. Jackson, dejamos en el aire la pregunta de ese conflicto entre estas dos grandes potencias, estas dos grandes naciones, Estados Unidos y Rusia, que siempre vemos como que uno apoya al otro, el otro al otro, y en este caso estamos hablando, por un lado, Venezuela, que tiene un problema muy convulso interno y que todos queremos que se dirima internamente, pero que parece que va a tener que tener un mediador para poder salvar la situación. Y en el caso de Corea del Norte, estamos hablando de un estallido militar que pudiera devenir en una tercera guerra mundial, pero todo esto porque está por debajo, como tú mencionas, China y Rusia. ¿Qué pudiera pasar en este caso Venezuela, que tiene por debajo, si se quiere decir, la mano amiga de Rusia? Sí, bueno, Rusia, que lleva desde el año 2000 siendo regida, si se quiere, por Vladimir Putin, en ocasiones como presidente, en otra ocasión como primer ministro. Con los últimos presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, todos en algún momento intentaron llevarse bien.
con Vladimir Putin. Yo siempre menciono cómo Barack Obama, cuando llegó al gobierno, hizo varios gestos hacia el entonces presidente Dmitry Medvedev, que es la mano derecha de Putin, también George W. Bush, y hasta ahora lo que se estaba diciendo en Estados Unidos era que Donald Trump era incluso una marioneta de Putin, pero la realidad es que cada uno representa sus intereses y el interés de Rusia no es quizás ser el hermanito de Estados Unidos, sino efectivamente servir como potencia y desde luego la principal potencia del mundo. Entonces por eso vemos que cada régimen, cada gobierno que tenga alguna pugna con Estados Unidos en un momento específico, será un gobierno que puede contar con el gobierno ruso. Y eso pasa con gobiernos extremistas, como es el de Bashar al-Assad en Siria, que ha contado completamente con todo el apoyo de Rusia y sus organismos de propaganda, pero como también pasa en ocasiones con Corea del Norte, como también pasa con Irán, y como también entonces sucede con Venezuela, quizá en menor medida, pero también sucede porque vemos declaraciones de altos funcionarios del gobierno ruso que de manera tácita defienden a Venezuela, pero también, o sea, fuera de esa defensa tácita, lo defienden en el lugar más importante, que es en las votaciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ese es el choque principal. En el gobierno anterior de Boris Yeltsin, ahí sí había casi una relación simbiótica entre Rusia y Estados Unidos, pero con Putin, que ha sido un gran nostálgico de esa Unión Soviética, él ha buscado establecer como imperio a ese gran país de extensión territorial inmensa. Entonces, lamentablemente, esto seguirá sucediendo. Casi todos los choques que se den de alguna manera u otra si Estados Unidos actúa, el otro protagonista del choque tendrá a Rusia como aliado. República Dominicana está en una situación un tanto incómoda en este sentido. Como saben, tradicionalmente la República Dominicana ha sido un aliado casi incondicional de los Estados Unidos, pero Rusia, que a partir del año 2003 sus ciudadanos terminaron siendo uno de los principales grupos turísticos hacia la República Dominicana, al punto de que usted va hoy al aeropuerto de las Américas o al aeropuerto de Punta Cana, incluso al aeropuerto de Puerto Plata y Santiago, va a haber grandes letreros en ruso, porque llegan alrededor de 800.000 rusos a la República Dominicana cada año, aún con la crisis petrolera que vive ese país. También es un gobierno que recientemente hizo el gesto hacia la República Dominicana de exonerarnos del requisito de visa y que nos ha buscado al lado. Entonces esperemos que esta escalada de enfrentamientos entre Rusia y Estados Unidos no lleve de por medio a la República Dominicana, que tiene relaciones muy importantes con ambos. Nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos, pero entonces nuestro tercer principal mercado de turistas es Rusia. Entonces estos enfrentamientos, si llegan a un punto de explosión, República Dominicana pudiera verse muy afectado. Sí, porque tiene que decidir si está con Rusia o Estados Unidos. Mira, se está hablando en el ámbito de Venezuela, de que de que Venezuela salga de la OEA. Sin embargo, anunciaron que van a salir. Exacto, pero aunque hay que ver si no es un bluff también. Sin embargo, hay una penalidad para eso. Hay que esperar 2 años y pagar pagar lo que deben, pagar una multa. Porque como ustedes saben, que me imagino muchos de los televidentes también son miembros en algunos clubs, en algunas organizaciones. Cuando uno está en este tipo de organizaciones tiene que pagar una membresía, esto es entendible. La membresía de lo que es la Organización de Estados Americanos, que asciende alrededor de 1.4 millones de dólares, Venezuela lleva varios años que no la paga, incluso varios años anteriores a Luis Almagro, porque pudieran querer decir que se trata de una protesta por a quien ellos consideran un agente y espía de la CIA, pero al contrario, también cuando estaba José Miguel Insulza no pagaba Venezuela. Entonces, para uno salir formalmente de esta organización tiene que cumplir su deuda, porque aunque no ha pagado, Venezuela ha participado de todas las asambleas, ha participado de la Cumbre de las Américas, envía embajadores a la OEA, entonces tiene obligaciones adquiridas con la Organización de Estados Americanos y tendrá que cumplir dicho pago. Ahora bien, Venezuela pudiera negarse a hacer tal pago y sencillamente dejar de participar, pero seguiría siendo miembro de la OEA y pudiera seguir siendo pasible de sanciones por parte de este organismo. Eso también tiene mucho que ver entonces con la República Dominicana. ¿Por qué con República Dominicana? República Dominicana lamentablemente se ha alineado en lo internacional, más que todo en los últimos años, con Venezuela, con su gobierno de Nicolás Maduro. Y eso lo hemos visto
donde más importa, que vuelvo y digo, es en las votaciones, porque uno puede asumir el discurso que quiera. Por ejemplo, el gobierno de Uruguay ha asumido un discurso casi simpático con Maduro, pero cuando vota, le vota en contra. No, exacto. Entonces República Dominicana con las votaciones ha estado del lado de Venezuela. Entonces ahora que Venezuela lo que busca es potenciar al CELAC, contrario a la OEA, ha querido pedir una reunión de sus cancilleres en El Salvador, que tiene la presencia pro tempore, luego de que se la entregara a República Dominicana en enero de este año, ha pedido una reunión el 2 de mayo. República Dominicana tendrá que decidir si prefiere alinearse con los países que van a participar de ahora en adelante más fuerte en lo que es el CELAC, o si se va a alinear con los países que van a participar más fuertemente en la OEA, que son 19 contra los restantes, que son miembros de CELAC. Todos son miembros de ambos, pero ahora en definitiva vamos a ver un conflicto entre ambos organismos. República Dominicana puede perfectamente participar en ambos organismos, pero la realidad es que muchos de los miembros verían con cierta sospecha que República Dominicana quiera estar en ambos. Entonces, el gobierno de la República Dominicana, sus directores de política exterior, deberán analizar muy profundamente cuáles serán sus pasos en los siguientes episodios. Y el próximo 2 de mayo, cuando se espera que se haga esta reunión en El Salvador, tendríamos que ver entonces qué sucede con la República Dominicana si nuestro canciller participa allá en ese país. Mira, se anunció que el Papa Francisco va a tener una gira o una visita a Egipto. Lo escuché parte del entorno de Roma, del Papa, decir de que va a ir sin vehículo blindado, va a tratar de tener contacto con los feligreses, y sobre todo hay una cierta celo con relación a que si pudiera estar en riesgo la vida del Papa Francisco al momento de ir a un país musulmán, que hay pocos católicos, y sobre todo él exigir que no quiere salvaguardar su vida. Me imagino que los agentes de seguridad tendrán que estar bien desplegados. ¿Cómo tú ves esa visita a un país, diríamos, totalmente opuesto a la religión? Sí, no solamente desde el punto de vista religioso, sino que también hay que reconocer que es un país cuya seguridad ha colapsado completamente, que desde el año 2011 vive un estado total de enfrentamiento en sus calles, que es un país donde los asesinatos han aumentado incluso contra los propios musulmanes, y que es un país que el extremismo ha también tenido un gran auge, y que eso se ha reflejado en el turismo. Todos recordarán que Egipto era uno de los principales destinos turísticos del mundo. Sí, pero la Tierra Santa. Pero entonces ese turismo ha sido muy golpeado. Ya la gente lo piensa muchas veces antes de ir a las pirámides, antes de ir al Cairo. Entonces, desde luego, desde el punto de vista de seguridad, es un tanto riesgoso para el Santo Padre. Y también recordaremos que Juan Pablo II en un momento fue víctima de un atentado que sobrevivió milagrosamente. Entonces no es inédito que un Santo Padre, que un Papa se vea en peligro en cuanto a su vida. Entonces esperamos que, si quizás no usa vehículos blindados, pero que así se tomen las precauciones del lugar para proteger la integridad física tanto del Santo Padre como de quienes lo acompañan a Egipto, porque una cosa es un gesto, pero por otro lado hay que pensar también en el enfrentamiento de repercusión global que pudiera darse si en Egipto, si en un país musulmán, pudiera resultar asesinado el Santo Padre. O sea, así que no se trata únicamente de él, sino de lo que pudiera tener de resultado en conflictos religiosos, y que recordamos que Juan Pablo II sobrevivió fue de milagro. Y aprovechando que estamos hablando de visitas, recordemos que Juan Pablo II, uno de los países que más visitó, fue la República Dominicana. ¿2 veces? Cuatro. ¿Cuatro? La primera vez que visitó República Dominicana fue en el año 79, que fue el primer país que visitó luego de asumir. Entonces luego también visitó en el gobierno de Jorge Blanco, visitó 2 veces en el gobierno de Joaquín Balaguer. La última vez que visitó fue en el año 1992,
que era el año del 5º centenario, que recordaremos que el también... Faro Colón. El Faro Colón, y que también era el año en que entonces que se conmemoraba lo que era la evangelización de las Américas. Entonces el Papa Juan Pablo II tuvo una gran relación con la República Dominicana, una gran relación con la comunidad católica de toda América Latina. Esperamos que con este Papa, que es latinoamericano, en algún momento pueda visitar la República Dominicana ya siendo Papa, porque él sí la ha visitado en su condición de cardenal anteriormente, pero esperamos que como Santo Padre en algún momento pueda visitar lo que fue la cuna de las Américas y la cuna de la evangelización del continente. Jackson, por último, pues ya para concluir la entrevista, como siempre interesante, con tus exponencias y tu experiencia en asunto internacional. Tú estuviste recientemente por el continente asiático. Así es. ¿Cuál es la percepción de la gente, de la población, de este conflicto, Corea del Norte, Estados Unidos, y lo que pudiera terminar esto en un conflicto bélico? ¿Qué dice la gente? ¿Qué espera la gente? ¿Siente algún temor? ¿Se siente, qué sé yo, nerviosa? Bueno, estuve recientemente en el continente asiático participando de conferencias de la Fundación Taiwanesa por la Democracia, que me invitó como ponente, lo cual agradezco profundamente. Allá estuve hablando en inglés, obviamente en mandarín, como se imaginarán nuestros televidentes. No puedo más que saludar y quizá despedirme, pedir algunas cosas en el restaurante en mandarín, pero allá estuvimos. Y esos son temas con los que se viven a diario en estos países, pero precisamente como lo viven a diario, no se vive en un estado de alarma, sino en un estado completo de precaución, porque saben que en cualquier momento estos países que tienen distintas tensiones pueden escalar más allá. Por ejemplo, Filipinas tiene un gran conflicto territorial con China desde el punto de vista marítimo. Taiwán, el conflicto que todos conocemos con China y que fue también acelerado por la llamada de Donald Trump hacia la presidente Tsai Ing-wen de Taiwán, y el conflicto de Corea del Sur con Corea del Norte, que constantemente va escalando, y ahora que están en campaña electoral, la campaña fue inaugurada la semana pasada. También entonces Corea del Norte aumenta lo que es su retórica, muchas veces buscando crear miedo en la población surcoreana, y eso siempre es un tema de debate en Corea del Sur. Precisamente no pudo acompañar, pero el secretario internacional del partido Sae-Nuri de Corea del Sur, que es el partido de gobierno actualmente, me había invitado a una comparecencia del candidato presidencial en Seúl. No pude acompañarlos por razones de tiempo, pero sí pude ver lo que terminaron hablando, y lo que hablaba es que le hacía un llamado a las autoridades de Corea del Norte a que abandonen esa retórica guerrerista, que reconozcan que Corea del Sur es el principal inversionista en Corea del Norte, y que lo que deberían es ya estar pensando nuevamente en la reunificación. Eso es un discurso muy bonito, pero sabemos que quizá la mayoría de nosotros, a menos que comamos muy bien, que hagamos mucho ejercicio y que cuidemos nuestra salud, difícilmente vivamos para verlo. Qué bueno. Gracias, Jackson, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Nuevamente, la invitación a Cerrando la Noche, y ustedes, amigos televidentes, gracias también por el favor de su atención. Mañana nos volveremos a encontrar un espacio similar o mejor a este. Muy buenas noches.